hermanos, paz de Cristo. Amén. ¿Están con nosotros, paz de Cristo? Amén. Gracias a ustedes que están sintonizando en esta tarde, este viernes de servicio. Gracias a Dios que podemos estar aquí por este medio de este en vivo grabación. Gracias a Dios que aquí estamos una vez más, con salud una vez más. Aquí estamos listos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, en este momento vamos a orar y vamos a pedir que nuestro Dios nos da libertad, nos da la habilidad de alabarle con todos nuestros corazones. Creo que cada uno de nosotros podemos decir o podemos pensar, gracias a Dios porque aquí estamos, gracias a Dios por lo que pasó a mí entre semana, gracias a Dios que aunque en este momento aquí puedo estar levantando mis manos, levantando mi voz, diciendo, Señor, te alabaré y glorificaré tu nombre santo, aleluya. Hermanos, ahí en sus casas, hermanos, aquí en este lugar, oramos y pedimos que la libertad del Señor nos mueve en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Damos honra y gloria a ti, Señor, porque llegamos aquí un viernes más. Nos ha dado ese privilegio de poder estar con vida, con salud, aleluya. Podemos alabarte y glorificarte, Señor. Pedimos hoy en este momento, los hermanos que están aquí con nosotros, el praise team, los músicos, igualmente con los hermanos que nos están viendo a nosotros en sus casas, o en sus trabajos, o donde están viendo a nosotros, que podemos todos juntos en un mismo espíritu alabar y glorificar, dar todo al Señor con toda libertad, aleluya, porque Dios, nuestro Dios es digno de alabanza, nuestro Dios es digno de adoración, aleluya. En los momentos buenos, en los momentos malos, Dios es digno de alabanza. Podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, aquí estoy para alabarte, Señor, aquí estoy para ser usado por ti, Señor, en cualquier forma, en cualquier momento, aleluya. Señor Jesús, pedimos hoy en este momento que en un mismo espíritu, un mismo corazón, los hermanos de esa iglesia, los hermanos de otras iglesias que están sintonizando con nosotros, que todos juntos podemos sentir ese Espíritu Santo, aleluya, en la alabanza o por medio de la predicación. Dios mueve en todo, aleluya, Señor, te alabamos y glorificamos, amén y amén, aleluya. Salmo 146 dice, alabe, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, aleluya. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y aquí estamos, aleluya, agradecidos con nuestro Señor Jesús. Y en este momento vamos a alabar. Vamos a dar todo a nuestro Señor Jesús en alabanza, usando nuestras voces, usando nuestras manos, usando nuestros pies. Todo nuestro ser va a ser usado, va a exaltar al Señor. Todos nuestros seres, nuestras almas, usados para glorificar y exaltar al Señor Jesús, aleluya. Gracias a Dios que podemos usar lo que Dios nos ha dado para dar todo en alabanza y adoración, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque aquí estoy, y aunque estoy aquí, y mientras que estoy aquí con vida, mientras tengo aire, mientras que puedo respirar, te voy a alabar, aleluya. Gracias, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios,
hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tu gozo podemos sentir, tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad al danzar, libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa, hay libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. Somos libres, somos libres por su sangre.
Hay libertad para alabar al Señor. Hay libertad para glorificar y para dar todo al Señor. Aleluya. Hay libertad. Dios nos ha dado esa libertad. Dios nos ha dado la habilidad de ser movidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias a Dios que hay libertad para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí en este lugar queremos dar todo a ti. Aquí en este lugar nos quitamos de nuestros problemas. Quitamos de lo que está parándonos emocionalmente, espiritualmente, y lo damos todo al Señor. Le damos todo al Señor en alabanza, le damos todo al Señor en adoración, le damos todo al Señor en oración. Aleluya. Y decimos: Señor, aquí estamos en tu presencia, aquí estamos en tu presencia. Le damos todo a ti, Señor. A tus pies, Señor, le damos todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Señor, aquí estamos porque necesitamos de tu amor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de misericordia cada día, en cada momento, Señor. Aquí estamos. Diga al Señor: aquí estoy, Señor, en tu presencia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya. No hay lugar, Señor. No hay lugar más alto. No hay lugar más grande que estar en la presencia del Señor, que estar postrados a los pies del Altísimo. Aleluya. Gracias, Señor, porque allí en ese lugar, allí en la presencia del Señor, en los brazos del Señor, ahí nos sentimos seguros, porque nuestro refugio, nuestra fortaleza, our strong tower, in His presence, at His feet, is where we are most safe. Gracias a Dios que la presencia del Señor no es un lugar, en un edificio, no es un lugar en una ciudad, uno tiene que ir. No, la presencia del Señor estando
postrados en la presencia del Señor está donde nosotros estemos, donde están nosotros postrados a nuestros pies o a nuestras rodillas, pidiendo al Señor, queriendo más del Señor. Ahí está la presencia del Señor, ahí está. Lo tenemos que buscar, lo tenemos que querer, tener hambre, tener sed, querer más de la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, paz de Cristo, una vez más en casa, hermanos que están aquí con nosotros, gracias a Dios. Hermanos, eso todo por esta parte, este momento de alabanza y adoración. Gracias a Dios. A nuestro pastor, el pastor Samuel Angulo, que siempre nos da ese apoyo, que nos motiva adelante. Gracias a Dios que nos permita estar aquí en ese lugar. Gracias a Dios, hermanos. Y en este momento vamos a pasar a este lugar a nuestro pastor Samuel Angulo. Dios bendiga a ustedes. God bless each and every one of you. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, por esta oportunidad preciosa que nos concede de estar aquí en su casa para alabar y glorificar su nombre. Dios bendiga al ministerio de alabanza que nos ha presidido en este día, conforme a su gracia, conforme a la gracia del Señor, ¿verdad?, que se ha derramado en ellos. Dios bendiga también a los músicos, los técnicos, todos aquellos que participan para llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro servicio virtual, llegando hasta sus hogares. Que Dios les bendiga mucho ahí donde ustedes se encuentran, y verdad que ahí en casita también alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Hoy, verdad, estamos de esta forma, de esta manera, como ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero el Señor es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Si le adoramos aquí donde estamos, Dios se manifiesta. Si usted le adora ahí en su casa, el Señor se manifiesta también. Aleluya. Donde quiera, el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es que si usted quiere sentir la presencia de Dios, solamente alábele, glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Levante sus manos ahí donde usted se encuentra. Aleluya. Haga un altar de alabanza ahí donde está escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, las alabanzas. Ahí puede usted alabar y glorificar el nombre del Señor, y usted va a sentir ese poder, aleluya, que se derrama. Usted va a sentir esa gracia del Señor, aleluya, que llena sus vidas. Gracias al Señor, en este día vamos a estar trayendo la palabra del Señor. Y antes de empezar, queremos decirles, el próximo domingo tenemos nuestro servicio a la 1 de la tarde. Les invitamos a estar con nosotros, a conectarse, a participar, ¿verdad? Si tiene alguna necesidad o, ¿verdad?, si conoce de alguien y usted está intercediendo por esa necesidad, pues participemos en el servicio. Envíe usted las necesidades, y si hay necesidades, ¿verdad?, manifiestas, al terminar estaremos haciendo oración hoy, ¿verdad?, el domingo, cualquier día que tengamos estos servicios de esta forma, todavía podemos orar por las necesidades, todavía podemos interceder por las necesidades. Así es que pues usted puede participar de esta manera, ¿verdad?, enviando sus peticiones o también sus agradecimientos, ¿por qué no? Hermanos, quiero decirles que el día domingo también a las 10 de la mañana aquí va a estar nuestro hermano Saldaña, nuestro tesorero, si Dios permite, ¿verdad?, va a estar aquí juntamente con los diáconos, por aquellas personas, ¿verdad?, que han estado trayendo esas ofrendas, esos diezmos con toda fidelidad. Así es que le invitamos, si usted es uno de esos, ¿verdad?, que ha propuesto en su corazón hacerlo, le invitamos a que llegue aquí, ¿verdad?, a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana. De 10 a 12 del mediodía aquí estarán nuestros hermanos. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él se derrame sobre nuestras vidas
que su gracia, ¿verdad?, venga sobre nosotros. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 28, continuando lo que estuvimos enseñando el domingo pasado. Estaremos sobre esta enseñanza, si terminamos hoy, si no continuamos el día domingo. La palabra de Dios nos dice, San Lucas capítulo 22, versículo 28, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero también dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor Jesús, te damos a ti toda la honra y la gloria, porque tú eres Dios maravilloso. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, siempre. Tu palabra, Señor, aleluya, es bendita desde el principio, desde siempre, Señor, desde la eternidad. Jesucristo maravilloso, Padre Santo, ahora pedimos que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos da vida espiritual, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Usa mis labios, Señor, mi corazón, mi mente, todo mi ser como instrumento de esta preciosa palabra, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a estar escuchando la palabra de Dios y hay que poner atención porque Dios nos va, ¿verdad?, a enseñar cosas maravillosas para nuestra vida. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Pedro, la vida, ¿verdad?, que Dios tomó y transformó, ¿verdad? Y estuvimos hablando de cómo Dios nos conoce y cómo Dios se revela a nosotros. Todas las cosas Dios las conoce, todo de nosotros, absolutamente. Entonces el Señor llamó a Pedro sabiendo quién era Pedro, así como nos llama a nosotros también sabiendo quiénes somos nosotros. Y se dio a conocer, se reveló Dios a Pedro, y estuvimos leyendo donde le dijo: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? La revelación gloriosa, ¿verdad?, en la que se basa el cristiano o el cristianismo, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad?, que es Jesús el Cristo, ¿eh? Y eso es una revelación, que Cristo ha venido a este mundo y le reveló a Pedro estas cosas y le dijo: dichoso tú, Pedro. Y Pedro, ¿verdad?, fue un hombre que Dios usó en el liderazgo de la iglesia. Entonces, en esta escritura el Señor reconoce el esfuerzo de todos sus discípulos, aquellos que han andado con Él, y les habla de que han estado con Él en las pruebas, que no lo han dejado, que no lo han abandonado, que han permanecido con Él. Y les está diciendo que va a haber una recompensa, que va a haber una recompensa, que el Señor les va a asignar lugares especiales a los discípulos, porque han caminado con Él en medio de los tiempos difíciles. Esto es lo que les dice: ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Permanecer
cuando las cosas están bien y todo está tranquilo es fácil. Pero el cristiano, la realidad de todas las cosas es que es llamado a permanecer no solamente cuando las cosas están fáciles, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, va a haber una revelación a nuestra vida. Sabemos que Dios se reveló a Pedro, pero Pedro todavía había cosas que necesitaba conocer. Ahora, el Señor lo conoce todo. Él conoce todas las cosas, pero nosotros ignoramos muchas cosas. Ignoramos cosas, ¿verdad?, que Dios conoce de nosotros mismos. Dios conoce cosas de nosotros mismos que nosotros mismos las ignoramos. Entonces, cuando nosotros ignoramos cosas de nosotros mismos, no podemos a veces servir al Señor de una manera eficaz, correcta, adecuada, en una perfección a la cual Dios nos llama. Y no estoy hablando de una perfección humana, sino a una perfección para poder hacer la voluntad de Dios, para poder llevar en nuestra vida el llamado de Dios, para poder llevar en nuestra vida el llamado de Dios conforme al propósito con el cual Dios nos ha llamado. Entonces el Señor les dice: ustedes han permanecido conmigo, yo les voy a asignar tronos, les voy a asignar un reino, ustedes van a estar conmigo, ustedes van a comer en mi mesa y, ¿verdad?, van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y hasta ahí todo está muy bien. Sin embargo, el versículo 31 se voltea hacia Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearles como el trigo. Pero luego dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es una revelación hacia lo que va a sucederle a Pedro. Es una revelación de lo que le va a pasar. Pedro, ¿verdad?, era uno de los líderes, uno de los que anduvo con el Señor siempre cercas, y ahí estaba. Y Pedro tenía un carácter intérprito, ¿verdad? Iba hacia adelante siempre. En el versículo 33 revela esto y dice: Pedro le responde al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Señor, dispuesto estoy no solo a ir contigo a la cárcel, sino también a morir. Esto, ¿verdad?, revela lo que Pedro, ¿verdad?, conocía de sí mismo. Él decía: yo soy una persona que estoy dispuesto a morir o a ir a la cárcel. Pero la realidad de todo es que el único que conoce todas las cosas es Dios. Porque luego el Señor le responde y le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso es una revelación también para Pedro. O sea, Pedro dice: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo a donde quiera que tenga que ir. Nada me va a detener. Pero el Señor le revela otra cosa y le dice: Pedro, no es así. No es como tú estás pensando. Hay cosas que tú necesitas conocer. Y, ¿verdad?, en medio de ese zarandear del enemigo, Dios le va a revelar cosas a Pedro que Pedro no sabe, no conoce de sí mismo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pasamos por tiempos difíciles,
nos van a enseñar cosas que Dios ya conoce de nosotros, pero que nosotros no conocemos o pasamos por alto, nos lo van a revelar. En este caso, Pedro iba a recibir ese conocimiento que aún le faltaba. Entonces el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro dice: Señor, yo voy a estar contigo en la cárcel y aún estoy dispuesto a morir. Y el Señor le revela todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que Pedro piensa o cree. Y esto es profundo, hermanos, porque Dios no solamente se revela a nosotros como Dios, sino también revela que Él nos conoce. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces vamos a poder empezar a servirle a Dios. Cuando pasamos por el proceso del conocernos a nosotros mismos a través de la revelación de Dios, porque el Señor le revela y le dice algo: yo he orado para que tu fe no falle. Pero luego también le dice: cuando tú regreses, quiere decir, después de pasar por todo esto, cuando tú regreses, vas a poder ayudar a los demás. Vas a poder confirmar a los demás en la fe. Vas a poder animar a los demás cuando tú pases por esta prueba. Es lo que le está diciendo: cuando tú regreses, entonces confirma a los demás. Quiere decir que muchas veces nosotros queremos servir al Señor y queremos hacer un trabajo efectivo, aleluya, y pensamos que estamos listos, pero Dios nos dice: ¿sabes qué? Todavía no estás listo. Hay un proceso por el cual necesito pasarte. Y ese proceso va a ser un proceso no de que me conozcas a mí, sino que te conozcas a ti mismo. Y cuando te conozcas a ti mismo y entiendas tu condición y busques mi gloria, entonces va a haber una transformación en tu vida. Es un proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, para usarnos. Ese proceso lo usó también con el apóstol Pablo. Lo leímos la semana pasada o el domingo. Cómo Dios le reveló cosas gloriosas al apóstol Pablo. Pero con la revelación y el conocimiento de Dios, también viene la revelación de su debilidad. Dios le revela su gloria, pero luego permite que Satanás venga y lo aguijonee con un propósito, para que no se te suba y te eches a perder, para que no te creas mayor que los demás, para que aprendas a andar en humildad, para que aprendas a depender de mí, en otras palabras, dice el Señor. Porque nosotros podemos depender de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de lo que sabemos, de nuestra inteligencia, ¿verdad? De todas estas cosas nosotros podemos depender, pero de la única cosa que debemos de depender es de Dios, de su gracia, de su misericordia. Porque por más fuertes que nosotros pensamos que somos, la Biblia nos revela y nos dice: no hay fuerte ni aún uno. No conozco ninguno. De antemano ya Dios nos enseña estas cosas. No hay fuerte ni aún uno. No conozco ninguno. El único fuerte es Dios. Y dice Dios: yo no conozco a ningún fuerte. Nadie. Nosotros a veces pensamos que somos fuertes, pero la realidad es que no. Pedro se sentía también fuerte, pero la realidad es que no. El Señor lo tiene que pasar por el proceso de conocer que es débil.
Cuando nosotros, hermanos, pensamos que somos fuertes y caminamos como personas fuertes, entonces nos hace falta algo, entender algo. La Biblia nos dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y parece una cosa muy fácil. Bueno, yo voy a decir soy fuerte porque soy débil. Pero la realidad es que el decir soy débil no se acepta tan fácil. Todos nosotros tenemos algo que se llama vanagloria y que nos hace sentir como quien puede. Entonces, si yo digo soy fuerte, sin entender que realmente soy débil, entonces eso puede ser orgullo humano. Eso puede ser vanagloria simplemente. Porque una de las cosas dice, diga el débil, fuerte soy. Antes de decir soy fuerte, tenemos que entender que somos débiles. En una realidad. Entonces, este es el proceso a través del cual Dios lleva a Pedro, a Pablo y a toda persona que Dios usó. Dios le enseña esa debilidad. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Jacob. Dios tuvo que enseñarle que era débil para poder bendecirlo. Y hay procesos en la vida de todo aquel que quiere ser usado por Dios. Pero ese proceso nos lleva a entender que no somos fuertes y que si hemos de servir para llevar a cabo la obra de Dios, necesitamos entender que siempre vamos a depender de Dios. Siempre. No de nuestra sabiduría, no de nuestras fuerzas. Y esto lo entendió el apóstol Pablo, porque lo leímos la semana pasada, pero también él habla y dice en 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10 habla lo que él ha entendido. Dice versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cómo? ¿Cómo usa la palabra gozo? Pero dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué lo entendió? Porque Dios le enseñó que si le permitía pasar por tiempos difíciles, era para manifestarle su poder y su gracia, y su amor y su misericordia. A Pablo no le gustaban los tiempos difíciles y por eso dice, he rogado al Señor que me quite esto. Y a nadie le gusta pasar por situaciones difíciles, a nadie. Pero lo más bonito de todo es que logró entender los propósitos de Dios. Cuando logramos entender los propósitos de Dios, entonces no esperamos que las cosas estén bien para gozarnos, sino que ahora nos gozamos en medio de nuestra debilidad, en medio del tiempo difícil, aleluya, porque amamos al Señor, podemos gozarnos, aleluya, podamos darle gloria a Dios. Pero esto tuvo que enseñárselo el Señor a Pablo. Pero regresando con Pedro, el Señor lo pasó por ese proceso también, porque quería usarlo.
Y muchas veces a nosotros no nos gustan esos procesos. Nos gusta vernos siempre bien, no débiles. Pero el Señor le dice, Pedro, tú dices que vas a ir conmigo a la cárcel y que aún estás dispuesto a morir por mí, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú tengas la oportunidad de testificar de mí, y va a suceder ahora, en vez de testificar de mí, me vas a negar. Y no una vez, sino 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Pero también, ¿verdad? Le había dicho, cuando pases por este proceso y salgas de este proceso, vas a poder servir. Vas a poder ser un instrumento. Vas a poder ahora confirmar en fe a los hermanos. Vas a ser un testimonio. O sea, lo que tú vas a vivir va a traer algo bueno. El pasar por este proceso. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos pasados por procesos y estamos en las manos de Dios y no nos retiramos y no nos alejamos, que es la palabra que también el Señor le dice a Pedro, bienaventurado el que no se escandalice en mí. Y cuando dice se escandalice, está hablando, se desanime y se aparte y se retire. ¿Por qué? Porque las pruebas tienden a desanimarnos y a retirarnos del Señor. El tiempo difícil, cuando realmente lo que tenemos que hacer es, en el tiempo difícil y en el día de la prueba, en vez de retirarnos de Dios, hay que acercarnos más a Dios. Pero el enemigo usa esas cosas para enseñarnos nuestra debilidad y decirte, mira, eres débil, le fallas al Señor, mejor retírate de Dios. Pero esa es la voz del enemigo. El Señor dice, yo sé que eres débil, acércate a mí más, acércate a mí más. Yo sé que eres débil. Es la diferencia del llamado de Dios. Entonces, pero solamente tiene que ver con saber y conocer nosotros que somos débiles y saber que la voz del enemigo va a estar ahí para desanimarnos. Pero Dios dice, yo he rogado que tu fe no falle. ¿Qué quiere decir? Que no te desanimes. Cuando conozcas tus debilidades, cuando conozcas realmente tus debilidades, ojalá que no te desanimes. Y eso es algo grande. Dios nos revela nuestras debilidades y espera que al conocer nuestras debilidades no nos desanimemos. Eso es algo profundo. Dios no se desanima de nosotros, conociendo quiénes somos. Dios nos llamó conociéndonos tal con nuestras debilidades. Y Él no se desanima de nosotros. Él invierte su gracia, su amor, su misericordia sobre nosotros, conociéndonos quiénes somos. Pero cuando Dios permite que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, a través de nuestras faltas y nuestras debilidades, existe un peligro, que nosotros mismos nos desanimemos. No porque Dios no es quien Él es, no porque no tengamos revelación de Dios, sino porque somos expuestos. Y el enemigo va a aprovechar eso para tratar de desanimarnos. Pero yo oigo la voz de Dios que le dice a Pedro, no te desanimes. Vas a conocer tus debilidades, te vas a dar cuenta que eres débil, que eres falto, pero no te desanimes. Yo estoy rogando para que no te desanimes, aleluya, para que a pesar de eso sigas adelante. ¿Pero por qué es eso? Porque Dios permite esa revelación de nosotros mismos. Porque es la única manera que nosotros podemos depender de la gracia de Dios. El Señor dice, gloria de los hombres no recibo,
Cuando dice gloria de los hombres no recibo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos nada que darle a Dios. Absolutamente. De valor. Si no, pues yo soy fuerte, yo le voy a dar esto a Dios. El Señor dice, si yo tuviera necesidad de algo, yo no te lo iba a pedir a ti. Porque yo sé quién eres tú. Yo sé que no tienes nada. No te lo pediría a ti. Si yo necesitara algo, no iría contigo. Entonces eso nos lleva a entender que todo es la gracia de Dios. Y que estamos de pie por la misericordia de Dios. Y que no estamos de pie porque somos fuertes, sino estamos de pie porque Dios le ha dicho, mi gracia es suficiente para ti. O sea que la gracia de Dios, el favor de Dios, se le dijo a Pablo, es suficiente. No es tu fuerza, no es quién eres tú, es quién soy yo lo que te puede sacar adelante. Mi gracia, mi favor, en otras palabras. Entonces, el apóstol Pedro no conocía estas cosas, no entendía estas cosas, y él decía, yo voy a hacer lo que estos no van a hacer. Si ellos te dejan, si ellos te abandonan, yo no lo voy a hacer. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Ahora, Pedro negó a Jesús 3 veces. No nos vamos a meter ahorita en los detalles, pero Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero también encontramos una escritura muy gloriosa y nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 21, y vamos a cerrar en esta tarde con esta escritura. En el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo 13. Dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la 3ª vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En aquella ocasión, cuando Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto de ir a la cárcel y a morir por ti, y aún en los evangelios, en esta misma escritura dice, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Entonces, ¿cuál era el asunto de Pedro? El asunto de Pedro era que Pedro decía, yo soy mejor que estos. Yo soy más fuerte que estos. Estos son débiles, estos te pueden abandonar. Tal vez estos no te van a servir, Señor, pero yo sí te voy a servir. Estos no van a testificar de ti, tal vez, Señor, tal vez te abandonen, pero yo no te voy a abandonar. Entonces aquí hacemos una conexión con este texto, porque la pregunta que el Señor le hace a Pedro al principio dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús quería saber si Pedro había aprendido la lección del proceso. Pero Jesús ya lo sabe todas las cosas, pero quería saber si Pedro sabía o había aprendido la lección. Porque Jesús ya sabía todas las cosas, pero Pedro tal vez no sabía. Entonces por eso la pregunta otra vez viene, Jesús a Pedro le dice, Simón, ¿me amas más que todos estos? La respuesta
Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y hasta ahí parece que todo estaba bien. Pero pasó un rato más y Jesús le volvió a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces dice, y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y pasó un tiempo y otra vez Jesús se dirige a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro como que ya no responde de la misma manera. Primero le dijo, ¿me amas más que todos estos? Y él le dijo, sí, Señor. Pero luego la pregunta ya no es si me amas más que todos estos. Ahora la pregunta es, Pedro, ¿me amas? En otras palabras, ahora va personal con él. No es en comparación a esto, sino que ¿realmente me amas? Y eso ya era más personal. Pero luego viene la tercera vez. Y la tercera vez le vuelve a preguntar y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y entonces contestó diferente. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres el que sabes todas las cosas, Señor, no yo. En otras palabras, ahora llegó a la posición que el Señor quería que llegara, donde entendiera, aleluya, que el Señor conoce todas las cosas. Y entonces dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero esa respuesta trajo satisfacción al Señor. Tú conoces todas las cosas, Dios. Tú sabes si te amo, si no te amo. Yo te amo, pero el que sabe todas las cosas en realidad eres tú. Yo pienso que te amo, yo creo que te amo, pero al final tú eres el único que sabes todas las cosas. Y eso es lo más importante, que ya no dependemos de lo que nosotros pensamos o creemos, sino dependamos de entender que Dios sabe todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, termino con este versículo. Ahora que Jesús, ¿verdad?, recibe esa confesión de Pedro, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Quiere decir que el proceso de Dios nos lleva a aceptar su voluntad, aceptar lo que Él decida, lo que Él quiera, aún los tiempos difíciles, porque en los tiempos difíciles el nombre del Señor va a ser glorificado. Y cuando son los tiempos difíciles, lo único que vamos a tener delante de nosotros es la gloria de Dios, nuestra debilidad y la gloria de Dios. Entonces, el Señor Jesús trabajó con Pedro, lo llevó en un proceso para hacerlo entender y conocer su propia debilidad, pero no lo deja ahí, le dice, te voy a usar. Entonces, ya una vez que entendemos que somos débiles, hay un proceso
para que el Señor se manifieste en nosotros. Una vez que pasamos por la prueba, hay un proceso cuando dependemos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y vamos a decirle: Señor, tú conoces todas las cosas. Todo, todo. Él es el único que puede revelarnos su gracia, su misericordia, y puede revelarnos también a nosotros mismos. Y como Él ya nos conoce, haga de cuenta que la voz de Dios dice: cuando deje conocerte a ti mismo tu debilidad, no te desanimes. Yo quiero que regreses y que ese proceso que has vivido ayude a otros. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor, aleluya, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Padre Celestial, porque somos vidas en proceso, Señor. En cada circunstancia, en cada dificultad, Señor, en cada cosa, Señor, que nos muestra nuestra debilidad, Señor. Que ahí podamos, Señor, depender de ti y darte la honra y la gloria, Padre Celestial. Que no nos retiremos, Padre Santo, aleluya, desanimados, sino que nuestras debilidades nos lleven a buscar, Señor, tu rostro, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor Jesucristo, aleluya, que tu palabra traiga ánimo, Señor, al corazón que está pasando, Señor, por pruebas, por dificultades, por luchas. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que haya un corazón, Señor, que reciba esa gracia, que reciba esta palabra, Señor, aleluya. Que todo depende de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor, y que tu gracia es suficiente, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, aleluya. Señor maravilloso, usa, Señor, las vidas de mis hermanos. Usa nuestras vidas, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Que podamos entender, Padre Santo, aleluya, que es solamente tu poder y tu gracia, Señor, lo que nos va a sacar adelante. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que Dios bendiga sus vidas y que podamos nosotros caminar con fe y que a través de cualquier prueba que estemos pasando, que nuestra fe no falle, sino que busquemos el poder de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios para nuestras vidas. El último texto de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos.